Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández, estudiante de Telecomunicaciones. En esta oportunidad vamos a desarrollar la microclase de la unidad 1 del Laboratorio de Comunicaciones Digitales, que tiene como nombre Modulación PAM. Vamos a dar inicio a esta presentación. Tenemos el resumen de los cuales vamos a tratar diversos puntos como la introducción a este tema, la comunicación digital, la comparación de la comunicación digital y analógica, la modulación, la demodulación, modulación PAN, cómo se demodula, cómo está integrado un circuito de modulador y demodulador y la importancia de las comunicaciones digitales para concluir. Los objetivos de esta presentación constan de adquisición de habilidades y destrezas en los conceptos básicos tanto de la comunicación digital y analógica y también de la modulación. Tenemos los datos de la asignatura, el nombre del profesor, un cordial saludo, profe Andrés, y vamos a iniciar con nuestra presentación. Como introducción vamos a hablar sobre qué es la comunicación digital. De más está decir que en esta presentación exploraremos los conceptos de comunicación digital y la compararemos con la comunicación analógica. Vamos a comparar sus características y vamos a hacer un cuadro comparativo de ellas. Pero para iniciar tenemos que saber qué es la comunicación digital. La comunicación digital representa la transmisión de información mediante señales discretas que se codifican como bits. Las señales digitales convierten la información original en una secuencia de pulsos eléctricos o señales ópticas que pueden ser procesadas y almacenadas por dispositivos electrónicos. Em, La comunicación digital también es un método moderno para transmitir información utilizando señales discretas que se representan como bits. Estas señales se convierten en pulsos eléctricos y señales ópticas que pueden ser procesados y almacenados por computadoras y otros dispositivos digitales. Ya la comunicación digital viene siendo la comunicación moderna, ya que solo puede ser procesada por dispositivos modernos como teléfonos celulares, internet, televisión digital y transmisión de datos por computadora. Comparación de la comunicación digital y comunicación analógica. Aquí podemos ver el cuadro donde hacemos la comparativa de cada una de sus características, como la señal, que en la comunicación digital es discreta y la analógica es continua, su representación que es en bits y en la analógica se representa de manera física directa. Tenemos ejemplos de cada una de ellas. Ya ahí nos damos ahí nos damos cuenta, perdón, de las eras de cada una. Vemos que la comunicación analógica viene siendo de la era antigua o pasada, para no decir que fue tan lejos, porque utilizaban teléfonos tradicionales, radio, que también se usa todavía ahorita, pero ya estamos evolucionando a una era donde estamos pasando ya a los podcasts, radios modernas que con videos vienen reemplazando las radios, pero yo creo que la radio nunca va a dejar de existir, en mi opinión. Bueno, en la comunicación digital tenemos los teléfonos móviles modernos, la internet, la televisión, la transmisión de datos por computadora y tenemos una serie de ventajas y desventajas de cada una. Por lo menos en la comunicación digital tenemos como ventaja la inmunidad al ruido, la alta precisión y eficiencia al uso del ancho de banda y tenemos más capacidad para comprimir datos, mientras que en la comunicación analógica su ventaja es la simplicidad, el bajo costo, la fidelidad del sonido para señales de audio. Y en cuanto a las desventajas, la comunicación digital requiere dispositivos modernos y eso los hace costosos y las desventajas de las comunicaciones analógicas son susceptibles a interferencias, ruido y degradación de la señal con la distancia. Ya por aquí entendemos que la comunicación analógica es difícil para largas distancias. Vamos a entrar en el tema de la modulación.
¿Qué es la modulación? La modulación es un proceso fundamental en las comunicaciones electrónicas que permite transmitir información a través de un canal de transmisión. Consiste en variar una característica de una onda portadora, por ejemplo, amplitud, frecuencia o fase, de acuerdo con la señal de información que le desea transmitir. La onda modulada resultante transporta la información original a través del canal de transmisión y puede ser demodulada en el receptor para recuperar la señal original. Tenemos ciertos tipos de modulación. Como podemos observar en la diapositiva, existen señales utilizadas en la modulación, que son las que acabamos de mencionar, las señales analógicas y las señales digitales, que habíamos hablado un poquito sobre ellas. Las señales analógicas en la modulación representan información de manera continua en el tiempo y en amplitud. Estos ejemplos son como los que ya habíamos hablado, que incluyen señales de audio y video, en la televisión de manera analógica y señales de voz en telefonía analógica. En las señales digitales representan información de manera discreta, utilizando valores binarios como ceros y unos. Como ejemplos tenemos las computadoras, las señales de telefonía digital y la televisión digital, entre otros. Podemos ver la diferencia entre una señal analógica en la imagen que tenemos y una señal digital. Los tipos de modulación. Los tipos de modulación vienen siendo la modulación de amplitud AM, la modulación de frecuencia FM, la modulación de fase PM y la modulación digital. Vamos a hablar un poquito sobre ellas. La elección del tipo de modulación depende de varios factores, como el ancho de la banda del canal de transmisión, la naturaleza de la señal de información y los requisitos del sistema de comunicación. La modulación de amplitud AM es simple y eficiente, pero susceptible al ruido. La modulación de frecuencia FM es más robusta al ruido que la AM, pero requiere un ancho de banda mayor. La modulación de fase PM se utiliza en aplicaciones donde la precisión de fase es crítica. La modulación digital, en cambio, ofrece alta eficiencia espectral y robustez al ruido, lo que convierte en la opción preferida para la mayoría de los sistemas de comunicaciones modernos. En cuanto a la importancia de la modulación en la transmisión de datos, podemos hablar sobre la adaptación a canales de transmisión, que no es más que la mayoría de los canales de transmisión como el aire libre o los canales tienen limitaciones de ancho de banda y potencia. La modulación permite adaptar la señal de información al ancho de banda y a la potencia disponible al canal de transmisión. En el múltiple acceso al canal, eh, la modulación es importante ya que permite a varios usuarios transmitan información simultáneamente a través del mismo canal de transmisión, utilizando diferentes frecuencias portadoras o técnicas de multiplexación. Y la robustez al ruido. La robustez al ruido puede hacer que la señal de información sea más robusta y la interferencia presente en el canal de transmisión. En cuanto a la eficiencia en el uso del ancho de banda, las técnicas de modulación digital modernas, como la modulación por amplitud en cuadratura, permiten transmitir una gran cantidad de información en un ancho de banda reducido. La modulación está presente en casi todas las formas de comunicación electrónica, moderna y actual, desde la radio y la televisión hasta la telefonía celular, pero también en la transmisión de datos. Su importancia radica en su capacidad para adaptar la información a través de las características del canal de transmisión. Permite el acceso múltiple al canal y hacer que la señal sea más robusta al ruido y a las interferencias. Continuamos por aquí. Continuamos tocando el tema de la demodulación. Como podemos observar, la demodulación es el proceso complementario a la modulación en las comunicaciones electrónicas. Para que lo entendamos de una manera mejor, la modulación podemos decir que envía y la demodulación recibe y codifica para recibir el mensaje original. La demodulación
es donde se extrae la señal de información original que la onda portadora modula. En esencia, la demodulación restaura la señal de información a su forma digital después de ser transmitida por un medio de comunicación. Como podemos ver eh, en el esquema que tenemos una señal modulada en amplitud, tenemos un demodulador que eh, actúa como captador y tenemos la señal demodulada. Tipos de señales en la demodulación. El tipo de demodulación utilizado depende del tipo de modulación empleada en la transmisión. La demodulación de amplitud AM se utiliza para recuperar la señal de información original de una onda modulada en amplitud AM. Es decir, si se modula en el tipo AM, se recibe en demodulación AM. La demodulación de frecuencia FM se utiliza para recuperar la señal de información original de una onda modulada en frecuencia FM. Cada frecuencia trabaja con su tipo de, de onda y la demodulación de fase PM se utiliza para recuperar la señal de información original de una onda en fase PM. Es decir, puesto que la demodulación digital se utiliza para demodular una señal digital modulada, como la modulación por pulsos codificados o la modulación por amplitud cuadratura. En la finalidad de la demodulación en las comunicaciones puede darse de varias razones, como la recuperación de información, la decodificación de señales, la reproducción de la señal original, ya que la demodulación es un proceso fundamental en las comunicaciones modernas, ya que garantiza la correcta recepción y utilización de la información transmitida, lo que la convierte en un componente esencial de nuestra infraestructura de comunicaciones actuales. La modulación PAM. La modulación por amplitud de pulso, que se abrevia PAM, es una técnica de modulación de señales analógicas en la que la amplitud de una serie de pulsos periódicos se varía en función a la señal de información que se desea transmitir. Tenemos algunos tipos, como la modulación PAM de una sola polaridad, que en este tipo de modulación todos los pulsos tienen la misma polaridad, ya sea positiva o negativa. La amplitud de los pulsos varía entre un valor mínimo y un valor máximo, representando la señal de información. La modulación PAM bipolar, los pulsos pueden tener dos polaridades, positiva y negativa. La amplitud de los pulsos varía entre un valor mínimo y un valor mínimo negativo, representando la señal de información. La elección del tipo de modulación PAM depende de la aplicación específica y de las características de la señal de información. La modulación PAM de una sola polaridad es más simple de implementar, pero también tiene un menor grado de eficiencia en el uso del ancho de banda, ya que la modulación PAM bipolar es más eficiente en el uso de banda ancha, pero requiere circuitos más complejos. Las ventajas de la modulación PAM la convierten en una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones, como lo son la simplicidad y el bajo y el Las ventajas de la modulación PAM la convierten en una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su simplicidad y el bajo costo, la hacen ideal para sistemas de bajo presupuesto. También su robustez al ruido la hacen adecuada para entornos a altos niveles de interferencia, como zonas geográficas montañosas, y también su facilidad de implementación la convierten en una opción popular para proyectos educativos y de investigación. En el tema de la composición de un circuito modulador, tenemos los siguientes componentes,
que vamos a definirlos, así como lo tenemos en la diapositiva. Generador de señal de información. Este generador produce la señal de información que se va a modular. El oscilador de portadora genera una onda portadora de alta frecuencia que servirá como vehículo para la señal de información. También tenemos el modulador, forma parte de este circuito. En este bloque lleva a cabo el proceso de modulación, combinando la señal de información que la onda portadora. En el filtro de banda, en algunos casos se utiliza un filtro de banda para limitar la anchura de banda de la señal modulada y eliminar componentes no deseados. Este filtro es opcional. En el caso de un circuito de un demodulador, tenemos receptor de la señal modulada. Fíjense que en el modulador genera y en el demodulador recibe. Donde recibe la señal modulada transmitida y la prepara para su demodulación. También tenemos un demodulador que realiza el proceso inverso al modulador, extrayendo la señal de información de la onda portadora modulada. Tenemos el filtro de banda. En algunos casos se utiliza un filtro para eliminar componentes de frecuencia no deseados de la señal demodulada. Un amplificador de señal que aumenta la amplitud de la señal demodulada si es necesario. Y un decodificador. Puede ser necesario un decodificador para la señal demodulada en la forma de datos original. Para concluir, podemos decir que la modulación PAN y las comunicaciones digitales son tecnologías esenciales que se han transformado en la forma en la que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Su importancia radica en su capacidad para transmitir información de manera eficiente, confiable y segura, permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones que impactan todos los días en los aspectos de nuestra vida moderna. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado tanto la diapositiva como mi explicación y nos vemos en la próxima presentación. Muchísimas gracias.